Bueno, ayer, en los últimos días y ayer muy especialmente, muchos de nuestros colegas han, en un arranque yo creo que de un entusiasmo algo exagerado, comparado el juicio que enfrenta la señora Kirchner en este momento con el juicio de las juntas, ¿no? Yo voy a hacer un comentario sobre el tema, ni bien termine este repaso que va a arrancar ahora, que comienza, por otra parte, mencionando que acaba de comenzar hace minutos el que yo creo que es el 9º alegato del muy destacado fiscal Luciani, que va a finalizar hoy a la tarde, entrada de la tarde, como a las 6 de la tarde, con lo que todo el mundo supone es un pedido de condena tanto a la señora Kirchner como a un conjunto de 13 personas, ella más 12, entre los que están, bueno, la nómina es bastante elocuente, ¿no? Está obviamente el señor Julio De Vido, está un secretario de Vido llamado Abel Fatala, está Lázaro Báez, por cierto, está José López, el de los bolsos, hay un conjunto de personas que por supuesto no son conocidas por el gran público argentino, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner, el primo de Néstor Kirchner, claro. Un tipo que se llama Raúl Dariuich, Mauricio Colareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Raúl Santibáñez y, como menciona Abel Fatala, que era un dirigente sindical que se sumó al equipo de Julio De Vido. Por supuesto, acá las figuras más relevantes son 4: Julio De Vido, José López, Lázaro Báez y la propia señora de Kirchner, ¿no es cierto? Todos los comentarios que hemos recogido, y de hecho esta mañana la gran periodista Lucía Salinas lo confirmó, se supone que el alegato finaliza con un pedido de prisión de entre 6 y 16 años para la señora Kirchner, por supuesto la consiguiente inhabilitación para ejercer cargos públicos, acusada de ser no solo la jefa de una asociación ilícita que enriqueció a Lázaro Báez, sino también estar acusada de fraude al Estado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre los elementos más elocuentes que presentó en las últimas alegatos el fiscal Luciani están las 415.000 hectáreas compradas por Báez en Santa Cruz, el propio testamento de Báez, que a mí me pareció relevante como consecuencia de que él ahí prácticamente confiesa haber juntado un conjunto de activos importantes que no son de él, ¿no? Bueno, hay una frase de Lucía que yo no se la mencioné en el reportaje, que define muy bien lo que se está investigando acá, que es la mecánica para encubrir coimas. Es decir, no solamente la asignación de obras a Báez, sino todo un mecanismo posterior muy ingenioso. Muy pensado. No, bueno, pero bastante, bastante rudimentario. A ver, si vos tenés un testaferro que va y compra 20 ciudades de Buenos Aires en Santa Cruz, y bueno, tomame que monotributista, Marcelo, monotributista. Tomame que el procedimiento, la mecánica para encubrir no era muy sofisticada, solo que la Argentina optó por, y voy a mencionar también eso más tarde, en un ratito, optó por hacer la vista gorda con todo esto que era muy visible. Todo el mundo sabe en mi profesión y en la política que Néstor Kirchner le preguntaba a sus colegas gobernadores en aquel momento, cuando era gobernador, che, bueno, ¿tenés una constructora? ¿Tenés? Tal cual. Tal cual. Sí, es un comentario que hemos escuchado a los periodistas 1000 veces de parte de funcionarios, gobernadores y gente que conoció esas conversaciones, donde Kirchner se jactaba de tener su constructora y consultaba a sus colegas gobernadores y no tenía la suya propia, ¿no es cierto? Bueno. Así que acá hubo direccionamiento, sobreprecios, falta de control, compras, ventas, alquileres, fideicomisos, permutas y hasta un condominio en conjunto con quien la señora Kirchner dijo no tener ninguna relación prácticamente, ¿no es cierto? Esto se agravó un poco como consecuencia de una investigación de otro fiscal, del fiscal Guillermo Marijuán, que conectó 10 de sus operaciones sospechosas con los Báez, con Máximo Kirchner como apoderado. Acá está Nico, ya lo van a ver. Un fenómeno, crack. Grande fenómeno. Crack. Bueno, a esto hay que agregarle que ustedes recuerdan un episodio muy incomprensible que ocurrió hace un tiempo, cuando la justicia resolvió no juzgar a la señora Kirchner por el tema OTESUR, que es un engranaje fundamental en esta mecánica
de encubrir coimas, y el juicio se cerró sin siquiera ser justamente juzgado, ¿no? Así que ahora, el 10 de noviembre próximo, la Cámara Federal de Casación Penal va a resolver si esta causa debe ser reabierta o no, que me resulta que a instancia de lo que va a ocurrir esta tarde, esta causa es obviamente un engranaje conectadísimo con esta historia, ¿no es cierto? Bueno, hay que mirar con atención las derivaciones políticas y en todo caso de locura que este asunto podría eventualmente generar. No por lo que dijo la señora Bonafini, que me resulta bastante intrascendente, muchas de sus diatribas y amenazas no tienen mucho sentido práctico. Ella convocó a una pueblada, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que se espanta con esto, pero convengamos en que estamos hablando de una persona que dice cualquier cosa de cualquiera. Por lo tanto, su convocatoria de la pueblada a mí no me resulta importante. Pero sí me parece muy importante lo que es el peronismo, que es mucho más importante que lo que dijo la señora de Bonafini. Hoy está para el diario Clarín el hecho de que el cristianismo lanzó una campaña para rechazar la condena del fiscal, y aquí han aparecido gobernadores, intendentes, ministros del presidente Fernández, el propio Santiago Cafiero, Axel Kicillof, todos convocando a esta idea de que Cristina Kirchner va a ser víctima de una proscripción. Estamos todos de acuerdo que hasta que la proscripción, entre comillas, ocurra, va a pasar mucho tiempo. Este alegato del fiscal de hoy va a derivar en un fallo que va a conocerse a fin de este año, que va a ser apelado ante la casación. La señora Kirchner va a recusar a todos los jueces, secretarios, fiscales, empleados, secretarias y cuanta persona pase por la puerta del tribunal, y hasta que llegue a la corte y sea condenada va a pasar mucho tiempo, como ocurrió con el expresidente Menem, que finalmente, refugiado en sus fueros, tuvo un muy triste final, ¿no es cierto? Es muy interesante lo que planteaba ayer Jorge Fontevecchia respecto de las consecuencias políticas de la condena, porque esto, por supuesto, va a tener un impacto no solamente en el plano judicial, en un fallo que para muchos va a ser histórico, en el día que... A ver, para mucha gente ya es histórico el hecho de que el fiscal Luciani hoy, y yo comparto eso, presente, luego de su alegato, un pedido de condena de semejante magnitud con los elementos que él puso sobre la mesa. Mi impresión personal respecto de las consecuencias políticas de la condena, ni siquiera de la condena, del pedido de condena, que es una instancia muy anterior, digamos, a la condena, es que, como siempre ocurre en estos casos, no como consecuencia de una cuestión ideológica, pero sí política, el kirchnerismo se va a radicalizar. Claro. O sea, la radicalización del kirchnerismo en general, y de Néstor y Cristina Kirchner en particular, no obedece a razones ideológicas o esta cosa, responde a cuestiones de carácter político, es decir, cuanto más problemas, en este caso severos, más radicalización, ¿no es cierto? Guarda que en este contexto, y esto lo dejo para después o para mañana, aparece Rubinstein. Claro, un tipo más o menos serio, justo cuando la señora Kirchner comenzará seguramente un viaje delirante hacia la radicalización. Ahora, mucha gente comparó esta instancia del día de hoy, más lo que viene, con el juicio de las juntas, ¿no es cierto? Y yo quisiera hacer un comentario al respecto, porque el juicio de las juntas cerró un capítulo de la historia argentina, y al cerrar ese capítulo de la historia argentina, se constituyó en uno de los pilares de la democracia de la Argentina. Sí, la democracia argentina tiene unos cuantos fundamentos, entre ellos, una de esas columnas que la sostienen, el juicio de las juntas, ¿no es cierto? Y por supuesto el papel de los jueces, el papel del fiscal Estracera y el papel de la comisión, de la CONADEP, que estaba integrada por figuras de la magnitud de René Favaloro, o de Magdalena Rubini Azú, o de Ernesto Sábato, que lograron cerrar un capítulo de la historia, y cuando uno cierra un capítulo de la historia, consigue que algo se vuelva un pilar, un fundamento, una columna vertebral. A mí me parece que este asunto de hoy, con independencia, por supuesto, de que el fiscal ha sido muy serio y ha trabajado bien, y las pruebas son más que elocuentes, este asunto de hoy, en vez de cerrar un asunto, lo abre. ¿No? Lo abre. Claro. Y lo abre peligrosamente, sobre todo porque
toda esta historia del Baez y de Cristina y de todos los Baez que ha habido alrededor de los Kirchner, que son unos cuantos en el juego, en las provincias, con, qué sé yo, con todos los estropicios que ha hecho Julio De Vido, han contado y siguen contando por ahora con la complicidad del peronismo. Y hasta ahora esto fue posible, todo lo que fue posible con toda esta gente, como consecuencia de que el peronismo hizo la vista gorda y de alguna manera aún hoy sigue planteando que esto es finalmente, ante lo visible de las pruebas, una persecución política, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que, con independencia del entusiasmo de mis colegas que pretenden comparar a Luciani con Estrasiera y en este caso con el juicio de las juntas, hay una diferencia sustancial entre un asunto y el otro. En el futuro, cuando efectivamente la condena se confirme, esté todo probado y eventualmente alguien termine preso, cosa que yo dudo mucho porque están todos libres por otra parte, ahí podemos hablar de un asunto que podrá significar un pilar para el futuro de la Argentina, ¿no? Donde, bueno, mira, sabes que después de semejante caso, acá tener un Baez va a ser muy complicado, ¿no? Pero por ahora me parece que esa comparación ha sido el resultado de un arranque de entusiasmo, algo alocado, porque hay que prestarle mucha atención y hay que bancársela. Es decir, si los argentinos queremos justicia, hay que bancarse las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias son acá complicadas, porque ya lo mostró, a haber 500 intendentes, ¿no es cierto? Claro, defendiendo a Baez. Y la obra pública hoy, Claro, estamos hablando de 500 tipos que, con independencia de su devoción inexplicable por la señora Kirchner, defienden a Lázaro Báez, a Julio De Vido y a José López. Y postulan que este juicio es una persecución. A ver, ¿qué prueba más elocuente que la del propio López, ¿no es cierto? O sea, fíjense ustedes que es muy interesante que en la Argentina ni siquiera la aparición de uno de estos sujetos con un bolso de dólares, de billones de dólares, con metralleta, ni siquiera eso es un dato elocuente que le permita al peronismo reflexionar y tratar de autodepurarse, ¿no es cierto? Es una tragedia, ¿no es cierto? Entonces, sepamos que de aquí más se abre un capítulo en la vida argentina que va a tener consecuencias políticas, además de judiciales, por cierto, para estas 13 personas, sino que además va a tener seguramente como respuesta un peligroso proceso de radicalización en un país que no tiene presidente. Entonces, vamos a un momento tumultuoso de la vida política argentina, que está muy bien, eventualmente es el precio que un país debe pagar para enfrentar semejante nivel de extravío, de unos tipos que, a ver, también hay que decirlo, ¿no? De unos tipos que han sido un poco más sofisticados que una banda de piratas del asfalto, ¿no? A ver, la Argentina permitió que una especie de cosa un poco más sofisticada, una banda de piratas del asfalto, gobierne la Argentina, porque obviamente el peronismo es el partido del poder, ¿no? Pero a ver, una cosa es un juicio que se convirtió en un pilar de la democracia de este país, y otra cosa muy diferente es un fiscal que está persiguiendo con toda razón a una banda de sujetos poco sofisticados, ¿no es cierto?, que no fueron atrapados antes porque la Argentina no quiso, ¿no? Porque hubo un gran nivel de complicidad, ¿no es cierto?, no solamente del peronismo, sino de gran parte de la opinión pública. Y de los medios. Y de muchos medios de comunicación, ¿no es cierto? Bueno, así que yo guardaría los festejos para un poquito más adelante, ¿no es cierto?, para ser prudente. Bueno, dicho esto, agregamos que, me voy a pasar un poquito de tiempo, voy a meterle pata, agregamos que recién ahora, fíjense ustedes, la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la apertura, el comienzo del juicio por el tema de sueños compartidos, donde por supuesto está Julio De Vido también metido en el medio, ¿no? Recién ahora. Y les cuento algo más, que es muy grave, ¿no?, que es el caso del fiscal Escapolán, por lo menos de acuerdo a lo que ayer publicó el periodista Damián Nabot en La Nación, que es un relato tan escalofriante como el de Lucía Salinas de esta mañana, ¿no? Cuando un fiscal se vuelve el jefe de una banda narco, en el caso de que esto se termine probando y está investigando la jueza Rodo Salgado, y tenemos un problema muy serio.
Porque la lógica indica que hay bandas y hay fiscales. Cuando bandas y fiscales son la misma cosa, es el peor de los mundos, ¿no? Y esto fue, obviamente, tolerado, apañado por la política argentina en general, ¿no es cierto? Bueno, yendo al territorio económico, les hago un brevísimo repaso. Willy, cualquier cosa, corregime. Bueno, Shell y YPF aumentaron los combustibles 7,5%, lo harán seguramente las compañías de combustible en el resto del día, harán lo propio. Tenemos 160 líneas de colectivo que ya funcionan a mitad de trabajo, sí, reducido como consecuencia, gracias a Romy, de la falta de pago de subsidios. Está todo el transporte del área metropolitana subsidiado por todo el país. Yo no sé cómo esto no lo arreglan rápidamente, pero bueno, la Argentina ha resuelto seguir regalando cosas. Los mercados el viernes un poquito más alterados, 300 con algo el contado con liquidación. Willy, entiendo que como consecuencia de que algunos fondos grandes de afuera empezaron a salirse de la Argentina. Templeton, por ejemplo, que aún tenía bonos, ¿no? Así es, esa información circuló, y de afuera y de adentro, Marcelo, evidentemente. La expectativa de la devaluación no se disipa, ¿no? Bueno, uno de los principales obstáculos que tiene Sergio Massa, con independencia de que ande bien o ande mal, es el propio presidente Alberto Fernández. A mí me parece muy interesante eso. Es como, por ejemplo, que a mí se me ocurriera acá, por ejemplo, complicarlo a Willy, ¿no? O a Juan, claro, o a Nico, o a Romy. Hacerles la vida imposible para que nos vaya mal. No, ¿no? Eso. Grande, crack. No. Bueno, quien está trabando en las designaciones... O gano yo, o perdemos todo. Bueno. Entonces, el presidente Fernández, si es que aún sigue siendo el presidente de la Nación, al menos en lo formal lo es, está trabando la designación sobre todo del tipo que se llama Lisandro Clery, que Massa pretende meter en el Banco Central para controlar parte del desaguisado que ha hecho allí el señor Pese, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, a la inversa, Massa logró confirmar a Gabriel Rubinstein como viceministro de Economía, que tuvo que disculparse, ¿no es cierto? Ayer escribió esta frase que me hizo acordar a alguien, ¿no? Dice: quiero destacar la amplitud del gobierno de incorporarme al equipo a pesar de comentarios agraviantes de mi parte en redes sociales que no correspondía efectuar. Él se refiere aquí a esos tweets que hizo muy duros contra la señora Kirchner. Él llegó a escribir, por ejemplo, para mí, sumarme al kirchnerismo sería como decir, soy un idiota, ¿no es cierto? Bueno, aquí ha hecho lo mismo que Massa, ¿no? Porque Massa... No solamente lo mismo que Massa. Alberto Fernández. Lo mismo que Alberto Fernández, ¿no es cierto? Y Massa dijeron cosas peores que... Claro, exactamente. Alberto Fernández, es más, yo fui levantado del aire en la televisión con la famosa palanca, mientras Alberto Fernández decía que la señora Kirchner era una todo lo que ustedes saben que decía de la señora Kirchner, ¿no es cierto? Y Massa dijo lo mismo, ¿no es cierto? No solamente dijo lo mismo, los acusó de corrupción, y los iba a meter presos, ¿no es cierto? Bueno, así que lo de Rubinstein, digamos, es más de lo mismo, digamos, ¿no es cierto? Si por alguna razón... de globo. Por alguna razón, la gente hace estas cosas con tal de congraciarse con Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Bueno. Dicho esto, me parece que lo más importante del caso ahora es el hecho de que es visible que la señora... Hola, Nico, dicen acá, pero Nico no lo ve. Ahí está, Nico. Ahí está. Bueno, ahí está. Decirle algo a la persona que te escribió, hola, Nico. Gracias, fenómena. Sos crack vos también, ¿eh? Bueno, lo más importante acá, me parece a mí, es las diferencias de criterio que hay entre Rubinstein y Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Que en algún momento van a ser, obviamente, cortocircuito. Algunos comentarios muy interesantes este fin de semana, Anabela Quiroga en Clarín o el gran Ezequiel Burgo han planteado que hay cierta impaciencia por falta de definiciones, por los anuncios modestos de Massa, los gobernadores, tal como contó Willy, ¿qué piden? Plata, ¿no es cierto? Bueno, todos, Marcelo, y acá viene una secuencia de este reunionismo que hay en la Argentina. Hoy la mesa de enlace va a ser recibida por el secretario de Agricultura, el señor Bailo.
están discutiendo si hay un blanqueo a la construcción, o sea, pocas determinaciones, ¿no es cierto? Hay reuniones con el campo, con los frigoríficos, con los empresarios, viste, una cosa muy hablada, ¿no es cierto? Bueno, esto en cuanto a la economía. Me llamó la atención un trabajo publicado ayer en la tapa New York Times sobre la predilección de los argentinos por las criptomonedas, ¿no es cierto? Que por supuesto en el mundo se han convertido en algo así como mala palabra, ¿no? Pero según el New York Times, los argentinos desconfían tanto del peso que prefieren las Nico Crack, ponen ahí. Sí, crack total, Nico. Que por supuesto prefieren una criptodivisa al peso argentino. Claro. Y me quedé pensando, luego de haber leído algunas crónicas sobre la cuestión de esta ley de etiquetado de algunos productos, de etiquetado frontal en algunos productos que tienen condiciones que deben ser explicitadas a los consumidores. ¿Qué habrá pasado, Willy, con la ley de góndolas? Bueno. Nada, Marcelo. Nada. Una enorme pérdida de tiempo. Claro, exactamente. Para no hablar de lo que hay que hablar. Bueno, así que bueno, así las cosas. Un repasito breve final sobre el estado de cosas del mundo. A mí me parece muy importante lo que ocurrió este fin de semana en las afueras de Moscú. No es común que le metan una bomba a la camioneta de gente cercana a Vladimir Putin. Convengamos que es un episodio de gran significación. Era la hija de un sujeto, léanlo, el sujeto es una cosa que no se puede creer, es un delirante que se llama Alexander Dugin. Su hija, Daria Dugina, así su apellido, murió en un ataque que estaba dirigido a su padre, Alexander Dugin, conocido como el Rasputín de Putin, un tipo que ha postulado las teorías más extravagantes que Putin ha comprado para tratar de exterminar al pueblo ucraniano. El presidente Zelensky ha dicho este fin de semana que, siendo que pasado mañana es el día de la independencia de Ucrania, él espera que los rusos hagan algo particularmente cruel ese día, y yo estaría atento, ¿no? Y finalmente les cuento, bueno, obviamente ustedes conocen el caso, obviamente, de esta joven llamada Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, que se divulgaron unos videos de ella. Es una mujer muy joven y muy atractiva, y en los videos se la ve hasta muy sexy, en unos videos con unas amigas en una fiesta de verano, asunto que generó un debate respecto de hasta qué punto un primer ministro, un presidente puede tener una vida normal o no, si puede ir a una fiesta o no. Él se tuvo que someter a test antidrogas, bueno. Pero finalmente lo que pasó acá, y todo el mundo coincide con esto seguramente, es que acá los hackers rusos se le decobraron le pasaron la cuenta, porque ella, desde su implacable comportamiento, ha sido una de las autoridades europeas que más se le plantó a Vladimir Putin, ¿no es cierto? Bueno, está muy complicado. Olaf Scholz, el canciller alemán, como consecuencia no solamente de que le va no muy bien, sino de algunos escándalos financieros de cuando fue alcalde de Hamburgo, así que Alemania entrando en una cierta crisis. Hay mucha preocupación en la política norteamericana respecto de qué nivel de información clasificada se había robado Trump de la Casa Blanca, así que en los próximos días seguramente esto va a ser un tema. Y por último, me quiero referir un segundo al caso del señor Rolando Álvarez, un obispo de Nicaragua, que fue arrestado de manera muy violenta por el régimen del presidente Ortega y de su esposa, la señora Murillo, el obispo de la diócesis de Matagalpa, en Nicaragua, siendo que el último reducto, digamos, que le quedaba a Ortega por aplastar era la Iglesia Católica. Con estupor y con cierta preocupación, mucha gente observó el silencio del Papa frente a semejante situación, hasta que ayer el Papa finalmente habló de su preocupación por el tema, ¿no? Sí, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, digamos, como muy tibio, como poco comprometida, ¿no es cierto? Sí. Bueno, así están las cosas, más o menos, esta mañana del lunes 22 de agosto del año 2022. Gracias, Nico, crack, fenómeno. Gracias, genio. Gracias.
Gracias, Romy. Placer, Marcelo. Fenómena, decirle. Grande, fenómena. Gracias, Willy. No, gracias a vos, gracias a vos. Y los oyentes piden un fenómeno para ellos también de Sí. parte de nuestro Nicolás Ahí, Singer. dedicado, por Todos favor. ustedes, fenómenos totales. Gracias totales. Gracias.